estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Feliz martes. Feliz martes, mi querido Vicente, público memorioso. Estoy muy bien, muchísimas gracias. Pues viendo con muchísima atención lo que está diciendo al mismo tiempo también la doctora Claudia Sheinbaum en esta conferencia de prensa, donde habla acerca de las condiciones de operación que tendrá el nuevo programa social. Estoy hablando de un apoyo económico, Vicente, que va a tener en el primer año todas las mujeres indígenas. Entonces, ahorita mismo hay un encuentro de la doctora Claudia Sheinbaum con mujeres de 60 a 64 años, van a recibir este apoyo económico de manera bimestral, y bueno, pues es un programa que va a ir escalonadamente, son acciones con las que la virtual presidenta electa busca impulsar estos apoyos económicos, siguiendo la cruzada del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Insisto, es un apoyo importante, un apoyo de 3,000 pesos a mujeres en este primer periodo a mujeres indígenas, y me parece que habla mucho de la sensibilidad que tiene la doctora Sheinbaum, porque hay muchos estereotipos desafortunadamente todavía relacionados con las mujeres indígenas y con la tercera edad. Ya a partir de 60 años se considera la tercera edad, hay discriminación a las mujeres indígenas, a las personas mayores, y bueno, pues esto habla, insisto, de la visión que tiene la doctora Sheinbaum, implementar este apoyo económico. ¿Para qué? Para que las personas no se sientan improductivas, porque ahí te digo, este asunto que ya se ha convertido desafortunadamente en un cliché. Hay mucha gente tonta que piensa que los adultos de edad avanzada son una carga, cuando la realidad es que tienen un papel fundamental para la familia, para la sociedad, que no se puede descuidar y que no se puede pasar por alto. Acordémonos, público numeroso, que antaño en las culturas primitivas las personas mayores eran las que garantizaban la transmisión del saber, difundían experiencias del pasado, representaban incluso sabiduría, pero pues ahora ya escuchó en su momento a la señora Xóchitl Gálvez, que si a los 60 años tú no has hecho un patrimonio, pues eres no sé qué majadería, diría esta persona. Pero bueno, pues ahí está lo contrario, la doctora Sheinbaum impulsando este programa que arranca con las mujeres de 60 a 64 en este primer periodo indígenas, mi querido Vicente. Así es, estaremos yendo al discurso, si me permites, de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, cuando así ocurra. Pero háblame del caso Carlos Ahumada, querido Ricardo, porque tengo entendido que seguramente nos está viendo con un whisky en la mano y con un puro, y no un puro de Campeche, en la otra, mi querido Ricardo, en su casita. Así es. Fíjate nada más que continúa la deshonestidad y la podredumbre, porque esto tiene que ver con el Poder Judicial. Todos los caminos podridos llegan al Poder Judicial. Ahora es otra deshonestidad de parte del Juzgado Cuarto del Distrito de Amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México. Otra de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros. Usted dirá quién es esta persona, y yo se lo voy a contar, pero tiene que ver con Carlos Ahumada, porque esta vez el gangrenado Poder Judicial se dio a la tarea de proteger al polémico Carlos Ahumada. Ya muchos lo están tildando de delincuente, hay que esperar un poco, pero bueno, todo apunta a que sí podría serlo. Bueno, Carlos Ahumada ya está en México, ya está en la Ciudad de México, aterrizado, pero trae una suspensión que le otorgó el Poder Judicial contra su reaprehensión, y esta suspensión le fue concedida precisamente por el Juzgado Cuarto del Distrito de Amparo en materia penal, aquí, insisto, en la Ciudad de México, concretamente por esa jueza, por María del Carmen Sánchez Cisneros. Pero le doy más contexto.
sobre Ahumada. De acuerdo con la bitácora de vuelo, Vicente, el avión donde viajó el empresario argentino, polémico empresario argentino, Carlos Agustín Ahumada Kurz, habría despegado a las 23:20 horas de la noche de ayer de Buenos Aires, habría aterrizado a las 5:16 horas de este martes 16 de julio, aquí en México. Ahumada pisa tierras aztecas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, a bordo del vuelo AM029 de Aeroméxico, aerolínea pues donde se transportó este personaje proveniente de Buenos Aires, y esto es información que comparte el propio equipo legal de Ahumada Kurz. Cabe mencionar, Vicente, que el pasado lunes 10 de junio, Ahumada se allanó a la solicitud de extradición a México al ser acusado por el delito de fraude en la Ciudad de México. Es importante aquí subrayar que la Interpol Panamá, autoridades de Paraguay y Argentina argumentaron que Ahumada había violentado su libertad procesal allá en su tierra, en Argentina, y por ello es regresado a dicho país para enfrentar las consecuencias por dicha violación y otros cargos en materia migratoria. Ahora bien, usted recuerde que Ahumada Kurz fue acusado de cometer fraude genérico a través de obras públicas en la Ciudad de México entre los años 2000 y 2006, siendo precisamente grabado cometiendo actos de corrupción. Se presume, y yo la verdad lo creo a pie juntillas, que esos videos él mismo los habría filtrado. Ya conoce usted la historia, Televisa, Broso, las cámaras, en fin, toda esta grabación, todo este teatro que estos personajes hicieron. Y bueno, Ahumada fue detenido en junio por violar su libertad condicional luego de viajar a Panamá, gracias a esta ficha roja que emite la Interpol. Y bueno, pues lo retienen, lo deportan a Paraguay, donde es entregado a Argentina. Ahora, cabe destacar que antes de su detención en Panamá, pues Ahumada ya había puesto garras a la obra, ya había tramitado un amparo contra la reactivación de la orden de captura que le fue emitida, pues ya tiene un buen ratote, desde el año 2017, por fraude, y cuenta con una medida que impide su detención por este caso concreto. Ahora, el amparo, este amparo que le estoy platicando, fue admitido desde el pasado 3 de mayo por este juzgado, por el cuarto del distrito en la materia en la Ciudad de México, y se refiere concretamente a que dice que se sigue en su contra por el fuero común. Ahora, Ahumada definitivamente, Vicente, no quiere enfrentar a la justicia, y por eso ya suma más de 40 juicios de amparo, son 42, 43, si no me equivoco, contra su detención. No quiere para nada enfrentar a la justicia. Lo interesante es que, como le decía al principio de la intervención, este amparo le fue concedido por la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros. Estaba yo viendo ahí su currículum, digamos, en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el repositorio, y bueno, pues me encuentro con varias sorpresas, porque ella habría estado protegiendo a presuntos criminales. Le pongo algunos casos muy concretos para que usted vea de lo que estoy hablando. Es que esta señora, esta juzgadora, María del Carmen Sánchez Cisneros, que es la titular del juzgado cuarto, podría estar favoreciendo a presuntos criminales a través de estas decisiones judiciales. Mire, en julio de 2024, la jueza Sánchez Cisneros concede una suspensión a Carlos Ahumada, la ratificó, pero un mes antes, en junio, también ya había concedido una suspensión que impide la extradición a Estados Unidos del capo tamaulipeco Óscar Omar Treviño Morales. ¿Se acuerda? El mentado Z42, uno de los presuntos líderes del cártel de los Zetas, de una escisión del cártel de Sinaloa. Y bueno, esta decisión judicial, pues evidentemente la colocó en el ojo del huracán. Pero no es la única, Vicente. Hay más. En junio de 2023,
por darle otro ejemplo, esta jueza Sánchez Cisneros le otorga un amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Le suena el Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? El zar de la basura, el gordito pornográfico, ex líder del PRI en la Ciudad de México, muy defendido en los espacios corporativos, particularmente por Ciro Gómez Leiva, y bueno, pues un personaje que enfrenta procesos judiciales por delitos, ahí como no queriendo la cosa de trata de personas. Pues bueno, Sánchez Cisneros salió a beneficiar a este presunto delincuente. Hay más. En mayo de 2023, Vicente, la jueza Sánchez Cisneros concede un amparo que obliga a la Fiscalía de la Ciudad de México a eliminar información personal de Sofía Soraya von Roerich. Sí, la hermana de Christian von Roerich, el exdelegado de Benito Juárez, todavía no eran alcaldías, relacionado con el denominado cártel inmobiliario. El cártel inmobiliario que ellos decían que no existía y que hay varios personajes que están enfrentando a la justicia. Pues bueno, pues ella salió en defensa de la hermana de von Roerich, le dijeron a la fiscalía, borra todo lo que tenga que ver con eso y no vamos a estar con cuentos. Y bueno, pues aquí está la señora. Yo le voy a pedir a mi querido don David que ponga, por favor, este audio para que usted escuche cuáles son las cartas credenciales de esta juzgadora y vea cómo ella se siente muy feliz de representar al Poder Judicial. Vamos a escucharla. En la carrera judicial hay un gran desarrollo profesional y personal. Cada día tengo la exigencia de prepararme para tener los conocimientos necesarios para mi labor. El maestro como mujer, Ricardo Sevilla, me gusta ser empática, compañeros. sensible. Sí, lo estamos escuchando. Amo ser juzgadora federal. En la carrera judicial hay un gran desarrollo profesional y personal. Cada día tengo la exigencia de prepararme para tener los conocimientos necesarios para mi labor. Como mujer, me gusta ser empática, sensible, entender mi contexto social para emitir las sentencias más justas. Amo ser juzgadora federal. Pues claro, ¿cómo no va a amar ser juzgadora federal? Ella dice que es profesional, que es empática, que es muy sensible y que todo eso le ha ayudado a emitir las sentencias más justas. Yo ahí se lo dejo. Ahí le dejo las sentencias justas, los amparos que ha capitaneado María del Carmen Sánchez Cisneros. Usted la escucha y puede analizar meticulosamente lo que dice. En la carrera judicial hay un gran desarrollo profesional y personal. Ya sabemos que lo que les interesa es el desarrollo personal, ya sabemos que lo que les interesa es el desarrollo profesional, no les interesa la justicia, no les interesa la ley, no les interesa, para nada es empática, a menos que usted y yo y esta juzgadora tengamos concepciones distintas de lo que es la empatía, distintas de lo que es la sensibilidad. Yo no veo para nada ningún tipo de sentencias más justas que nos diga la juzgadora en qué se basa, porque lo que nosotros hemos estado investigando nos hace pensar que María del Carmen Sánchez Cisneros está del lado de los corruptos, está del lado de los presuntos delincuentes y no está del lado de la justicia y no está menos del lado del pueblo de México. Y bueno, pues ahí está el audio, ahí en un momento más lo vamos a subir a Twitter y vamos a robar, porque es muy importante que ellos sepan que se les está mirando y que la gente sabe quién está detrás de estas sentencias. Pues ella se dice empática, pero yo veo otra cosa, mi querido Vicente. Bien, querido Ricardo Sevilla, y ya que estamos en estos temas, dame tu opinión sobre estas declaraciones de Luis María Aguilar, quien en algún momento también fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, como niño chiquito, ¿no? Si nos someten a ministros, jueces y magistrados al voto popular, también deben de hacerlo con los secretarios de gabinete, con los secretarios de Estado. Me picas los ojos y yo te doy una cachetada. ¿Qué es esto? Parecen niños de primaria. A ver,
¿Dónde lo dijo? ¿Con quién lo dijo? A ver, vamos a ver, escuchar. ¿Por qué, me pregunto yo, no se propone también que a los secretarios de Estado también se les elija en votación popular? Son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes. Simplemente son designados por el titular del poder ejecutivo a su arbitrio y a su gusto. Si se vamos a poner a todos a elección popular para justificarlos, bueno, pues yo pienso que también en todo caso debería proponerse eso. No quiero decir que sea lo correcto, como tampoco es lo correcto para hacerlo con jueces, magistrados y ministros. ¿Quieren disminuir el número de ministros? Es lo que dijo Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una conferencia virtual organizada por Va por Todos MX, vinculada a la red Unidas y a la llamada Marea Rosa. Pero no vaya a pensar usted que los ministros hacen política, ¿eh? No vaya a creer usted porque, ¿cómo? ¿Política los ministros? No, si participó nada más porque lo invitaron, usted no crea que hay política, no hay que hacer político en presentarse en esta conferencia virtual. Pero ya le contestó el ministro, o ministro en retiro, debí de haber dicho, Arturo Saldívar, parte de este grupo que encabeza la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, quien fuera también en su momento ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te parecieron las declaraciones del ministro Aguilar ayer, María Aguilar, diciendo, pues si se eligen los jueces, que se elijan los secretarios de Estado? Pues los secretarios de Estado se eligen, es una facultad de el presidente, la presidenta que acaba de ser elegida. Sí, se elige al titular del Poder Ejecutivo, que en este tiene caso la presidenta, y tiene la facultad secretarios constitucional secretarios, que no de nombrar a los ministros. secretarios, ¿no? Además hay que recordar una cosa, en México, como en Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Quienes nombra a la presidenta en su gabinete son colaboradores de ella, pero el Poder Ejecutivo radica en la presidenta de la República, hoy en el presidente de la República. Pues sí. Así ha sido siempre, de tal suerte que pues, me parece un despropósito y un argumento que poco abona decir que se elijan los secretarios de Estado. Se eligieron el 2 de junio. Exactamente, ahí se eligió Bueno, una imagínate, mi querido Ricardo Sevilla, ya para que Ciro Gómez Leiva también le lleve la contraria a Luis María Aguilar, el tamaño del ridículo del ministro en funciones, ¿no? Pues yo no sé qué es arbitrio, y justamente por eso hay que enmendarle la plana a este personaje, y precisamente hay que elegir a los más capacitados. Es árbitro, magistrado, es árbitro, no arbitrio ni nada de esas cosas estúpidas que usted está inventando. Yo creo que es importante que lea, es importante que comprenda, porque leyendo y comprendiendo usted va a poder transmitir una mejor idea a la gente que usted cree que le va a entender, pero no le entiende porque ustedes son personajes ensobrecidos, personajes corruptos, personajes que viven en una burbuja de privilegios y que no aterrizan en la realidad. La realidad del pueblo de México es completamente distinta. Si se hiciera una genealogía de los juzgadores en la historia de México, saldrían, como dirías tú, mi querido Vicente, raspados muchísimos nombres. Una época muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando teníamos a personajes elegidos, porque en la época precisamente del liberalismo, y estoy hablando del liberalismo decimonónico, no estoy hablando del liberalismo que pretenden representar estos estúpidos de letras libres y todos estos mequetrefes que no tienen ni la menor idea de lo que es el liberalismo y han recuperado al contrario la tradición conservadora. Estoy hablando de la época del liberalismo decimonónico, cuando la Suprema Corte de Justicia tenía espíritus intelectuales auténticamente preocupados por el destino del pueblo de México y adicionalmente emanados del pueblo de México y fueron votados. Ahí está, y lo hemos mencionado en el ámbito periodístico, pero también tuvo muchísimo
que aportar en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo, en el ámbito científico. Estoy hablando del nigromante, de Ignacio Ramírez, uno de los talentos más importantes e indiscutibles de la intelectualidad mexicana, y fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Benito Juárez pudo haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia porque fue elegido mediante voto popular, pero él decidió otro destino, se fue hacia otro camino, termina siendo el presidente de México. Pero si usted observa los ministros elegidos por el pueblo, se va a dar cuenta que no tienen absolutamente nada que ver con estos ministros palurdos que no saben expresarse, que no saben transmitir una idea, que no tienen empatía, que no conocen la realidad del pueblo de México, porque viven en ese edificio pertrechado que usted está viendo. ¿Cuántas manifestaciones ha habido afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia? Y estos señores no salen a atender qué es lo que quiere la gente, qué es lo que está planteando, qué es lo que necesita. No, estos personajes de toga y birrete viven en otra realidad. La mayoría de ellos pues tiene un estilo de vida que no corresponde ni a la austeridad republicana que ha implementado el presidente López Obrador, pero no solo eso, no corresponde a la realidad que vive el pueblo de México. Que se vote a los ministros, y este señor dice, bueno, pues que se vote a todos. ¿Quieren que voten a los ministros? ¿Quieren que yo sea votado? Pues también a Chana que la voten, y a Juana también, y a Juan, y a todos. ¿Quieren repartir? Pues no hay ningún problema. Justamente ese es el camino a la democratización, que el pueblo de México elija a sus gobernantes. Pues no son ninguna élite, ellos mismos se han conformado onanistamente como una élite, pero no lo son. Son unos trepadores que desafortunadamente han estado ahí como si fueran los jefes de algún cenáculo. No quería decir un cártel, pero mira, ahí está, de un cártel. No son juzgadores, mi querido Vicente. Oye, Ricardo, pues yo siempre agradecido por tu generosidad con la audiencia, con nosotros, aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos, maestro, invitando a todo mundo, a medio mundo, como decía mi nana, a que te vean, a que te escuchan, a que te lean, querido Ricardo? Pues tu nana me recordó también a mi abuelita, porque decía, vino medio mundo ahí, se refería a la familia, pero así es una expresión muy bonita. Síganme por favor en mis redes sociales, Público Memorioso. En un ratito más vamos a subir este video que le acabamos de compartir, y los detalles de la juzgadora, para que usted sepa que, pues sí, es un lugar muy próspero allá el Poder Judicial. Sígueme en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Sígueme en Paralelo24.mx, sígueme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, y también te mandan abrazo aquí mis rinocerontes Transformers. Sale pues, querido maestro. Un abrazo al maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.